Rebelión en la granja de George Orwell. Capítulo 9. El casco partido de boxeador tardó mucho tiempo en curarse. Al día siguiente de terminar las celebraciones de la victoria, habían empezado la reconstrucción del molino de viento. Boxeador se negaba a tomar siquiera un día libre y por cuestión de honor ocultaba su sufrimiento. De hecho, admitía en privado ante Trevor que el casco le molestaba mucho. Trevor se lo curaba con emplastos de hierbas que preparaba masticándolas, y tanto ella como Benjamín le pedían que trabajara menos. Los pulmones de un caballo no son eternos. Le decía, pero Boxeador no le prestaba atención. Explicaba que solo tenía una verdadera ambición, ver muy avanzada la construcción del molino de viento antes de tener que jubilarse. Al principio, en el momento de formular por primera vez las leyes de la granja animal, se habían fijado en 12 años la edad de jubilación para los caballos y los cerdos, en 14 para las vacas, en 9 para los perros, en 7 para las ovejas y en 5 para las gallinas y los gansos. Se habían acordado generosas pensiones. Hasta el momento no se había retirado a ningún animal, pero últimamente se hablaba cada vez más del tema. Ahora que el pequeño campo de atrás de la huerta se había reservado para la cebada, corría el rumor de que se cercaría un rincón de la pradera grande para convertirlo en un sitio de pastoreo para animales jubilados. Se decía que para un caballo la pensión sería de 5 libras de maíz por día y en invierno 15 libras de heno, además de una zanahoria o quizás una manzana en los días festivos. Boxeador cumpliría 12 años a finales del verano del año siguiente. Entretanto, la vida resulta dura. El invierno era tan frío como el anterior y la comida aún más escasa. Redujeron de nuevo las raciones, excepto la de los cerdos y los perros. Una igualdad demasiado rígida en las raciones. Explicó Chillón. Habría ido en contra de los principios del animalismo. En todo caso, no tenía ninguna dificultad para demostrar a los otros animales que en realidad, a pesar de las apariencias, no carecerían de alimento. Por el momento, había sido necesario, sin duda, reajustar las raciones. Chillón siempre hablaba de reajustes, pero nunca de reducción. Leyendo las cifras con voz aguda y rápida, les demostró detalladamente que tenían más avena, más heno, más nabos que en los tiempos de Jones, que trabajaban menos horas, que el agua era de mejor calidad, que vivían más tiempo, que una mayor proporción de sus crías sobrevivían a la infancia, que tenían más paja en los establos y sufrían menos de pulgas. Los animales creyeron todo al pie de la letra. A decir verdad, Jones y todo lo que él representaba casi se había borrado de su memoria. Sabían que la vida era dura y ajustada, que a menudo pasaban hambre y frío y que por lo general trabajaban todo el tiempo que no dormían. Pero en otras épocas seguramente había sido peor. Era lo que les gustaba creer. Además, antes habían sido esclavos y ahora eran libres. Como no dejaba de señalar Chillón, era una diferencia enorme. Ahora tenían mucho más bocas que alimentar. En el otoño, las 4 cerdas habían parido casi al mismo tiempo y había en total 31 cerditos. Los cerditos tenían la piel manchada y como Napoleón era el único barraco de la granja, no costaba adivinar quién era el padre. Se anunció que más adelante, cuando compraran ladrillos y madera, se construiría un aula en el jardín. Por el momento los cerditos recibían clases del propio Napoleón en la cocina. Hacían ejercicio en el jardín y se les recomendaba no jugar con otros animales jóvenes. También por esa época se estableció como regla que cuando un cerdo y cualquier otro animal se encontraran en el camino, el otro animal debería apartarse. Y también que todos los cerdos, sin distinción de rango, tendrían el privilegio de llevar cintas verdes en el rabo los domingos. La granja había tenido un año bastante exitoso, pero todavía estaba escaso de dinero. Faltaba comprar los ladrillos, la arena y el cal para el aula. Y también habría que empezar a ahorrar de nuevo para la maquinaria del molino de viento. Después estaban las lámparas de aceite y las velas para la casa, azúcar para la mesa de Napoleón, ya que prohibió eso para los demás cerdos, alegando que los hacía engordar.
y en otras cosas necesarias como herramientas, clavos, hilo, carbón, alambre, hierro viejo y galleta para perros. Vendieron una pila de heno y parte de la cosecha de patatas y aumentaron el contrato de los huevos a 600 por semana. De modo que ese año las gallinas apenas empollaron polluelos suficientes para mantener la población. Las raciones reducidas en diciembre se redujeron de nuevo en febrero y se prohibió el uso de faroles en las carrolas para ahorrar aceite. Pero los cerdos parecían bastante cómodos y además se los veía cada vez más gordos. Una tarde de fines de febrero, un aroma caliente, intenso y apetitoso, como nunca habían olido los animales, flotó hasta el patio desde la pequeña fábrica de cerveza abandonada en tiempos de Jones y que estaba situada al otro lado de la cocina. Alguien dijo que era el olor que producía la cocción de la cebada. Los animales olfatearon el aire con avidez y se preguntaron si les estarían preparando algún revoltijo caliente para la cena. Pero no parecía nada de eso, y el domingo siguiente se anunció que en adelante la cebada estaría reservada para los cerdos. Cebada era lo que habían sembrado ya en el campo detrás de la huerta. Y pronto se filtró la noticia de que cada cerdo estaba recibiendo una ración de una pinta de cerveza diaria, excepto Napoleón, que recibía medio galón, servido siempre de la sopera Crown Derby. Pero, aunque sufrían privaciones, tenían la compensación de una vida más digna. Había más canciones, más discursos y más procesiones. Napoleón había dado la orden de que una vez a la semana se realizara algo llamado manifestación espontánea, cuyo objeto era celebrar las luchas y los triunfos de los animales de la granja animal. A la hora indicada, los animales abandonaban el trabajo y recorrían la granja en formación militar con los cerdos a la cabeza, seguida por los caballos, las vacas, las ovejas y después las aves de un corral. Escoltaban la procesión los perros, y a la cabeza de todos marchaba el gallo negro de Napoleón. Boxeador y trébol siempre llevaban entre los dos una bandera verde con la pezuña y el cuerno y la leyenda «Viva el camarada Napoleón». Después se recitaban poemas compuestos en honor de Napoleón, y Chillón ofrecía en un discurso los detalles de las últimas subidas en la producción de alimentos, y, a veces, hacía un disparo con la escopeta. Nadie era más entusiasta en la manifestación espontánea que las ovejas, y si alguien se quejaba, como hacían a veces algunos animales cuando no había cerdos o perros cerca, de la pérdida de tiempo y de tener que pasar tantas horas allí de pie al frío, las ovejas se encargaban de silenciarlos hablando ruidosamente. 4 patas sí, 2 patas no. Pero en general los animales disfrutaban de esas celebraciones. Resultaba reconfortante recordar que, después de todo, eran realmente sus propios amos y que todo lo que hacían era para su propio beneficio. Así, con las canciones, las procesiones, las cifras de trillón, el trueno de las escopetas, el canto del gallo y el ondeo de la bandera, podían al menos parte del tiempo olvidar que tenían la barriga vacía. En abril, la granja animal fue proclamada república y necesitaban elegir un presidente. Había un solo candidato, Napoleón, a quien eligieron por unanimidad. El mismo día se anunció el descubrimiento de nuevos documentos que revelaban más detalles sobre la complicidad de Bola de Nieve con Jones. Ahora parecía que Bola de Nieve no solo había intentado perder la batalla del Estado mediante una estratagema, como imaginaban los animales, sino que había luchado abiertamente en el bando de Jones. De hecho, era él quien lideraba las fuerzas humanas y entraba en la batalla con las palabras «¡Viva la humanidad!» en los labios. Las heridas en el lomo de Bola de Nieve, que algunos de los animales aún recordaban haber visto, la habían causado los dientes de Napoleón. A mediados del verano, Moisés, el cuervo, reapareció de repente en la granja. Después de una ausencia de varios años, casi no había cambiado. Seguía sin trabajar y decía lo mismo de siempre acerca del Monte Caramelo.
Se posaba en un tocón, batía las alas negras y hablaba durante horas enteras con quien quisiera escucharlo. Allá arriba, camaradas, allá arriba, detrás de esa nube oscura, está el Monte Caramelo, el país feliz en el que, pobres animales, descansaremos para siempre de nuestros esfuerzos. Decía señalando al cielo con el largo pico. Hasta decía haber estado allí en uno de sus vuelos más altos y haber visto los eternos campos de trébol y el pastel de linaza y los terrenos de azúcar que crecían en los setos. Muchos de los animales le creían. Si tenían ahora una vida de hambre y de trabajo, ¿no era acaso justo que existiera un mundo mejor en algún otro sitio? Una cosa difícil de determinar era la actitud de los cerdos hacia Moisés. Todos declaraban con desprecio que esas historias del Monte Caramelo eran mentiras. Sin embargo, se le permitía permanecer en la granja sin trabajar con una ración diaria en pinta de cerveza. Con el casco curado, Boxeador trabajó más duro que nunca. De hecho, ese año todos los animales trabajaron como esclavos. Aparte del trabajo normal de la granja y la reconstrucción del molino del viento, estaba la escuela que era para los cerdos jóvenes, que empezaron a levantar en marzo. A veces costaba soportar las largas horas con insuficiente comida, pero Boxeador nunca vacilaba. En nada de lo que se le decía o hacía se veían las señales que hubiera menguado sus fuerzas. Solo su apariencia había cambiado un poco. Le brillaba menos la piel y parecía que le habían encogido las honcas. Boxeador se repondrá cuando salga la hierba de primavera, decían los demás. Pero al llegar la primavera, Boxeador no engordó. A veces, en la ladera que llevaba a la parte superior de la cantera, cuando empleaba los músculos para arrastrar alguna piedra enorme, parecía que solo lo mantenía en pie la voluntad de continuar. A veces parecía que formar con los labios la palabra trabajaré más duro, pero había perdido la voz. Trébol y Benjamín le pidieron de nuevo que cuidara su salud, pero a Boxeador no les hizo caso. Se acercó su cumpleaños número 12. No le importaba lo que pudiera pasar si lograba acumular una nueva reserva de piedras antes de jubilarse. Un día de verano, al anochecer, un repentino rumor recorrió la granja. Algo le había sucedido a Boxeador. Había salido solo a arrastrar una carga de piedra hasta el molino y efectivamente el rumor era cierto. Unos minutos más tarde llegaron 2 palomas con la noticia. Boxeador se ha caído, está tendido en el suelo y no puede levantarse. Más o menos la mitad de los animales de la granja salieron corriendo hacia la loma donde construían el molino de viento. Allí estaba Boxeador en el suelo, entre las varas del carro, con el cuello estirado sin poder levantar la cabeza. Tenía los ojos vidriosos, los flancos empapados en sudor. La boca le brotaba un hilo de sangre. Trébol se arrodilló a su lado. ¡Boxeador! ¿Cómo estás? Es el pulmón. No importa, creo que podrán terminar el molino sin mí. Hay una buena cantidad de piedra acumulada. De todos modos, solo me quedaba un mes. A decir verdad, he estado esperando la jubilación. Y como Benjamín también está envejeciendo, quizás le permita jubilarse al mismo tiempo y hacerme compañía. No, tenemos que conseguir ayuda inmediata. Que alguien corra a contarle a Chillón lo que ha sucedido. Los demás animales corrieron de inmediato a la casa a darle la noticia a Chillón. Solo quedaron allí Trébol y Benjamín, que se echó al lado del Boxeador y, sin decir nada, le ahuyentaba las moscas con la larga cola. Al cuarto de hora apareció Chillón, muy preocupado y apenado. Dijo que el camarada Napoleón se había enterado con mucho dolor de esa desgracia sufrida por uno de los trabajadores más leales de la granja y que estaba haciendo los preparativos para enviar a Boxeador al hospital de Wilton, donde sería tratado. Eso preocupó un poco a los animales, con excepción de Mariette y Bola de Nieve. Ningún otro animal había salido jamás de la granja y no les gustaba la idea de que su camarada enfermo terminara en manos de los seres humanos.
Sin embargo, Chillón les convenció con facilidad de que el veterinario de Wilton trataría a Boxeador de manera más satisfactoria que si lo dejaban en la granja. Una media hora más tarde, cuando Boxeador se hubo recuperado un poco, lo ayudaron a ponerse con fuerza de pie y logró volver cojeando al establo, donde Trébol y Benjamín le habían preparado una buena cama de paja. Durante los días siguientes, Boxeador no salió de su establo. Los cerdos habían enviado una botella grande con medicamentos rosados encontrados en el botiquín del baño, y Trébol se los administraba a Boxeador 2 veces al día después de la comida. Por la noche, ella se echaba a su lado para conversar, mientras que Benjamín le espantaba las moscas. Boxeador declaraba no sentirse arrepentido de lo que había sucedido. Si se ponía bien, podría llegar a vivir otros 3 años, y esperaba con ilusión los tranquilos días que pasaría en un rincón del prado. Sería la primera vez que tendría un tiempo para estudiar y cultivar la mente. Decía que pensaba dedicar el resto de su vida a aprender las 22 letras restantes del alfabeto. Sin embargo, Benjamín y Trébol solo podían acompañar al Boxeador después de las horas de trabajo, y fue al mediodía cuando llegó el furgón para llevárselo. Los animales estaban desarmando los nabos bajo la supervisión de un cerdo cuando vieron con asombro que por el lado de los edificios aparecía Benjamín al galope, rebuscando con todas sus fuerzas. Era la primera vez que veían a Benjamín agitado. De hecho, era la primera vez que lo veían galopear. ¡Rápido, rápido! ¡Venid! ¡Se llevan a Boxeador! Sin esperar órdenes del cerdo, los animales interrumpieron lo que estaban haciendo y echaron a correr todos hacia el edificio de la granja. Efectivamente, en el patio había un furgón grande, cerrado, tirado por 2 caballos, con un letrero al costado y un hombre con aspecto calmado, con Bombín sentado al pescante, y el establo del Boxeador estaba vacío. Entonces los animales rodearon el furgón. ¡Adiós, Adiós, Boxeador! ¡Adiós! ¡Adiós! Estúpidos, estúpidos, estúpidos. ¿No ven lo que está escrito al costado del furgón? Eso hizo vacilar a los animales, que se quedaron callados. Muriel empezó a deletrear las palabras, pero Benjamín lo apartó y en medio de un silencio sepulcro leyó. Alfred Simeon, matarife de caballo y fabricante de cola. Wildon, comerciante de cueros y harina de huesos. Servicio de perrera. ¿No entienden lo que significa? Se llevan a Boxeador al matadero. Los animales soltaron al unísono un grito de horror. En ese momento el hombre sentado en el pescante fustigó a los caballos y el furgón salió del patio a trote rápido. Todos los animales lo siguieron desgañitándose. Trébol se abrió paso a la primera fila. El furgón empezó a acelerar. Trébol trató de obligar sus robustos miembros a galopar y logró un medio galope. ¡Boxeador! 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 Y en ese momento, como si hubiera oído el alboroto fuera del furgón, la cara del Boxeador con la raya blanca en la nariz apareció en la ventanilla de la parte trasera del vehículo. Todos los animales repitieron el grito de «¡Boxeador, boxeador, sal de ahí, boxeador!». Pero el furgón avanzaba cada vez a mayor velocidad, alejándose de ellos. No está claro si Boxeador había entendido las palabras de Trébol, pero un instante más tarde su rostro desapareció en la ventanilla y se oyó un tremendo tamborileo de cascos adentro del furgón. Estaba tratando de salir allí a patadas. En otros tiempos los cascos de Boxeador habrían reducido a astillas el vehículo, pero ¡ay! La fuerza los habían abandonado, y en unos instantes el sonido de tamborileo se fue debilitando hasta cesar. Desesperados, los animales empezaron a pedir a los caballos que tiraran del furgón que se detuvieran. Camaradas, camaradas, no lleven a nuestro propio hermano a la muerte. Pero las estúpidas bestias, demasiado ignorantes para darse cuenta de lo que pasaba, no hicieron más que aplastar las orejas contra la cabeza y acelerar el paso. La cara de Boxeador no volvió a aparecer en la ventanilla.
Demasiado tarde. A alguien se le ocurrió adelantarse al furgón y cerrar la puerta de la granja, pero el vehículo la atravesó en un instante antes de desaparecer con rapidez en la carretera. Nunca más vieron a Boxeador. 3 días después se anunció que había muerto en el hospital de Wilton. A pesar de recibir toda la atención a los que un caballo puede aspirar, Chillón salió a dar la noticia a los demás. Según dijo, había estado con Boxeador durante las últimas horas. Fue la escena más conmovedora que he visto jamás. Estuve a su lado en el último momento y al final, casi demasiado débil para hablar, me susurró al oído que solo una cosa le producía dolor: tener que dejarnos antes de terminar el molino. Adelante, camaradas, adelante, en nombre de la rebelión. ¡Viva la granja animal! ¡Viva el camarada Napoleón! Napoleón siempre tenía razón. Estas fueron las últimas palabras, camaradas. De repente, la actitud de Chillón cambió, cayó un instante y antes de continuar, sus ojillos lanzaron miradas de desconfianza a un lado y al otro. Estaba enterado, dijo, de que había circulado un estúpido y malvado rumor. En el momento del traslado de Boxeador, algunos animales habían notado que en la furgoneta que llevaba a Boxeador había un letrero que decía Matarife de caballos, y había llegado a la conclusión de que mandaban a Boxeador al matadero. Casi resultaba increíble que algún animal pudiera ser tan estúpido. Esta noticia alivió mucho a los animales, y cuando Chillón dio más detalles de la agonía de Boxeador, de la admirable atención que había recibido y de los caros medicamentos que Napoleón había pagado sin pensar en el costo, desaparecieron sus últimas dudas, y la idea de que al menos había muerto contento atenuó el dolor que sentían por la desaparición del camarada. El propio Napoleón asistió a la reunión del siguiente domingo por la mañana y pronunció un breve discurso en homenaje a Boxeador. Explicó que no había podido traer el resto de su llorado camarada para enterrarlo en la granja, pero había ordenado que se separara una gran corona con laureles del jardín y se colocara sobre la tumba del caballo. Y los cerdos tenían previsto celebrar en unos días un banquete conmemorativo en honor a Boxeador. Napoleón terminó el discurso recordando las 2 máximas favoritas de Boxeador y máximas que dijo todo animal haría bien en adoptar como propias. El día fijado para el banquete llegó desde Winston un vehículo de reparto que dejó en la casa una gran caja de madera. Esa noche se oyeron ruidosos cantos seguidos por algo parecido a una violenta disputa que terminó a eso de las 11 con un tremendo estruendo de cristales